Hola a todos jóvenes, soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, bienvenidos al canal de Cota Paredes Arquitectos y el día de hoy estoy haciendo un viaje a la zona de Cancún, Tulum, Playa del Carmen y les voy a mostrar una serie de arquitecturas muy interesantes y vamos a empezar con esta. Es una casa que me sacó de mi confort, de mi zona de confort, porque tiene una escala distinta, ¿no? Estamos hablando una casa de ensueño para muchísima gente, ¿no? Habitar en un lugar pegado al mar y además de pegado al mar, pegado a una zona maya que va a ser muy interesante que conozcan. Pero analizamos desde acá afuera, ¿no? La arquitectura blanca, playera, ¿no? De la teja. Fíjense cómo tienes un ingreso vehicular que se mezcla un poco también con el peatonal. Pero aquí tenemos las cocheras, se desarrolla todo con esta piedra. En toda esta zona vamos a ver mucho esta piedra crema maya. Sí, la vamos a ver por todos lados. Y la trabajan con un cincel, ¿no? Piedra de enchape. ¿De enchape? De Cobá. Y esta Okay. fue labrada de piedra de enchape también. Ah, no, es que te da esta sensación, ¿no? Como, pues sí, muy de la zona, muy del lugar. Y fíjense qué vista, ¿no? Aquí se abre el espacio y les hablo de la escala. Muchas veces vamos a hablar de la escala en la arquitectura, de la compresión, de la expansión, pero aquí le están pasando una serie de cosas a la altura de la casa. Fíjense esto, ¿no? Estamos entrando y tenemos esta piedra, los canales también siempre pongan atención en esos detallitos porque el detalle es importante, Dios está en los detalles y nos recibe aquí el agua. El tema de la vegetación en estos lugares es fundamental, ¿no? Porque pues obviamente hay una ruptura de la vegetación en cualquier arquitectura. Entonces, el rescatar ese equilibrio del agua, de la vegetación, fíjense cómo te recibe este espejo de agua que llora, todo forrado de este mármol, bellísimo, ¿no? Y aquí vemos este detalle de la palmera saliendo arriba de esta losa, que en la parte de arriba también tenemos vegetación. Entonces, aquí lo más importante siempre que vean vegetación o edificios rodeados de vegetación, piensen en el agua, en el impermeabilizante, ¿no? Cómo tenemos que controlarlo. Y aquí es donde empieza esto a agarrar músculo. Una puerta que está controlada con un motor, ¿no? Un pistón ahí, porque vean el grosor, ¿no? Esto tiene más de 10 centímetros de grosor. La casa todavía se encuentra en construcción, le faltan algunos detalles, pero ya está casi lista. Lo que me llamó mucho la atención es la altura. Tenemos una altura de piso a techo, probablemente de 4 metros. Entonces nos recibe esta gran doble altura con esta palmera, porque hemos hablado de los arrayanes. Siempre me preguntan cuál es el árbol que trabajan mejor en el interior. El que nosotros utilizamos acá en México es el arrayán o la palmera, como pueden ver. Se despliega una escalera, en el descanso de la escalera se abre un medio baño. Fíjense cómo la altura la compactan, entonces no es la altura total, o bueno, quizá por el tema de los escalones, sí es la misma losa, pero como le ganas ahí unos escalones, eso funciona mejor, ¿no? Y la vista, ¿no? Recuerden siempre el abrir la puerta y que el espacio se atraviese de lado a lado. Algo que se contrapone mucho a los principios de vestibulación de muchas arquitecturas, pero a mí en lo particular me encanta esto, ¿no? Me encanta abrir y sentir la ampliación, ¿no? Cómo se fuga mi visual hasta el fondo. Entonces aquí tenemos esta jardinera que nos recibe, una vez más el muro de piedra, ¿no? Siempre con distintos tratamientos, que enrajuelas, que no sé qué, y se dispone el espacio de sala, comedor, cocina. Con esa pintura que ahorita vamos a ir para allá, o quizá en otro video, pero quédense en el canal.
porque aquí van a aprender de todos tipos de arquitecturas, porque no solamente se trata de mostrarles la arquitectura que a mí me gusta, se trata de mostrarles todas las distintas opciones que puede haber para que ustedes aprendan a discernir, porque en este canal yo quiero enseñarlos a que tengan ese sentido de decidir por ustedes mismos cuál es la opción que más les conviene, ¿no? ¿Qué es la arquitectura que más les gusta? Fíjense esta barra que se comunica. Estamos en un espacio de 12 metros. Hay 12 metros de ese punto a este punto donde estamos acá. Entonces, aquí vienen 12 metros. Cuando me preguntan cuál es la medida óptima para hacer sala, comedor, cocina, 12 metros está excelente. Pero aquí no es cocina donde yo estoy. Si no se fijan, giramos y tenemos la cocina de este lado, ¿no? Comunicada a través de esta ranura. Muy elegante. Y los espacios, fíjense cómo se está articulando, ¿no? En la parte de adelante tienes este patio. Entonces aquí tenemos el desayunador que se abre directamente hacia la fuente. Como llora. Fíjense el detalle también de eso, ¿no? Cómo están dejando al mismo nivel los aluminios. O sea, estos detalles son muy importantes que cuiden, y este también. El agua que alcance a llover, que no se quede aquí, sino que tenga salida. Siempre hay que darle salida al agua, jóvenes. Las alturas aquí son espectaculares. Es lo que más me impacta, ¿no? No estamos acostumbrados a estar en espacios tan altos. La cocina con 2 líneas, ¿no? Una línea, 2 líneas, 3 líneas. Trabajado todo con laca blanca. Pero me gusta mucho cómo se interconectan los espacios. No se siente cerrado, pero al mismo tiempo la cocina tiene independencia. Qué bien huele ese café. Y entramos por acá y tenemos un ingreso de servicio, ¿no? Que se conecta pues con todo lo que está pasando de este lado y nos lleva a una terraza, ¿no? Por allá arriba. Y esta gran terraza se abre hacia el bellísimo océano, que primero tenemos una caleta. Y fíjense, aquí estamos hablando de materiales, ¿verdad? Esto no es mármol, esto es piedra maya. Pues parece, ¿verdad? Tiene este trabajo, ¿no? Con ácidos, con cepillos que le dan. Ella también es piedra maya. ¿Cuál? ¿La verde? No, la de abajo. Ah, sí, claro, todo esto. La bajada también. Ajá. Todo esto es la que le llaman piedra maya. Me encanta esta sensación, ¿no? Muchísimo más rústica. Entonces aquí el espacio más o menos se alinean a este eje, fíjense, se alinean a este eje y aquí le sacan el bar, esta cantinita. Y esta losa es muy importante porque acá tenemos orientación este. Tenemos el sol, ahorita son las 10 de la mañana, entonces el sol, si se fijan, nos está pegando de frente. Pero vean qué belleza, o sea, las terrazas son fundamentales, jóvenes. Las cubiertas voladas, protegiéndonos del sol, es lo que tienen que hacer ustedes siempre que haya un lugar con calor. Estos elementos van a ser muy extraños que ocurran en el norte de Italia, ¿no? En lugares fríos. Entonces, pero en lugares cálidos, la sombra es lo que tenemos que buscar como arquitectos. Y bueno, qué espectacular es esto, ¿no? Me encanta porque la alberca está forrada también de la misma piedra maya, entonces. Y además luego les voy a enseñar eso porque hay unas ventanas en la piscina. Pero bueno, jóvenes, esto es espectacular. Y si yo sigo caminando por allá, fíjense cómo se despliega también en este espacio, porque tenemos los 12 metros, pero aquí se abren otros 6 o 7. Entonces, aquí sale una habitación increíble y se despliega todo este fire pit, ¿no? Un espacio para fogatero. Yo sé que quisieran estar acá. Qué lujo. Un poquito de sargazo también allá, pero bueno. Saludos a todas las personas que nos están viendo desde estas tierras, desde Cancún, desde Quintana Roo, también a los que están por allá más
más hacia Mérida. Saludos a todos. Fíjense los claros, ¿no? Aquí se ve claramente unas grandes vigas de hormigón o de acero deben de estar soportando todos estos claros. Y ya después estas escaleras nos van a llevar a ese sótano que vamos a conocer. El juego de los muros trabajados, ¿no? Haciendo muros. Y si venimos por este lado, el tema de los muros bajos, yo lo he dejado de usar, pero si se fijan, articula muy bien, ¿no? Estás en el mismo espacio, pero estás separado. Y venimos por acá y llegamos a esta master bedroom, muy buena. Algo de juegos con las traves, con los plafones. Y pues lo mismo, ¿no? Esto es un paraíso. Ustedes saben que tengo que dar un salto a la cama. Y de este lado está el vestidor, que se abre con unos, les digo, todo esto está en construcción, le falta todavía, ¿no? Pero miren cómo trabajan aquí esto. Los lavamanos, unas cubiertas como con tocadores. Las casas tienen restricciones laterales. Entonces, como podían ver, de este lado hay un pasillo, ¿no?, de servicio. Este observatorio lo muestro en mis conferencias en Tulum. Y hablo mucho de la abstracción de la arquitectura estereotómica. Inscríbanse a nuestras clases de arquitectura en la Academia de Arquitectura Avanzada. Acabo de dar mi clase de 8 a 9 de la mañana. Será un gusto verlos por allá. La tina, ¿no? Me gustan estas tinas que son elementos también como escultóricos. Todo esto es mármol. Fíjense cómo están ocultando WC y bidet detrás de estas puertas de cristal más opacas. Y luego las cabinas de baño. Todo trabajado con el mismo material aquí, pero ya los muros son unas placas distintas, que aquí se ve que tuvieron que engrosar. Pero bueno, ya cuando tienes plafón en los baños, ya estás hablando de otro nivel. Las ventanas es muy importante, porque aquí cuando estás pegado al mar, lo que te come es la sal. Entonces, tienes que tener un nivel de ventanería de buena calidad, porque si no, se te va a podrir todo eso. Entonces, no olviden que tienen que invertir en buenas ventanas si están cerca del mar. Y venimos por acá, algunos detalles de carpintería en los plafones. Y este espacio, que yo sé que les llama la atención la palmera, pero también les llama la atención ese juego de lucernarios con colores, ¿verdad? Picasiano. Pasamanos sólidos. La escalera de madera. Y claro, estos lucernarios me garantizan que esta palmera va a sobrevivir. Y quién sabe si esos acrílicos de colores nos ayudan también a reducir la cantidad de luz, puede ser, pero también consiguen los arquitectos estos juegos, ¿no?, de destellos de colores que están bastante bien. Eso se ve muy bien, ¿no? El remate de esa cubierta con las macetas. Y llegamos, aquí tenemos un distribuidor que puede ser una sala de TV bastante amplia, que te comunica con una habitación que está aprovechando las vistas de la fachada. Y aquí nos podríamos asomar y ver esa jardinera que se veía desde el acceso principal. Los muros de madera. Su baño, esto sería un vestidor, y entramos, el mármol, los calacatas que nos gustan tanto, los bolacas, muebles de manos flotados, el sistema de regaderas, fíjense cómo son estas corredizas, que también, pues bueno, de buena calidad. Esto me parece que es madera de salam. Les preguntaba cuál es la madera que se utiliza mucho por acá, que resiste bien el tema del clima, y el salam es muy utilizado, ¿no? Entonces fíjense cuántas habitaciones tenemos viendo al mar. En esos casi 17 metros tenemos una, dos y la principal, con unas puertas grandísimas. Eso no me había percatado. O sea, son unas murallas. Y bueno, las recámaras que tienen
En los costados estas piezas, ¿no? Lo mismito que acabamos de ver, el vestidor, el baño completo, la regadera, que se comunica de forma interesante con una ventana hacia la terraza. Entonces, esto va a ser un espectáculo. La habitación, los ventiladores, es muy importante, jóvenes arquitectos o constructores, o lo que quiera que seas, que estés pensando en construir lugares cálidos. Ventiladores por todos lados, por amor de Dios. La otra recámara, que es gemela, parece ser, ¿sí? También con su ventana. Qué buenas vistas. Eso es un poco de sargazo que se ve ahí. Lamentable, pero es naturaleza al fin. Y de este lado giramos y llegamos a la recámara principal, donde me están hospedando aquí como un rey egipcio que se comunica con con la terraza, ¿no? Que obviamente aquí va a haber un jacuzzi, pero no está todavía. Cristales templados para protegernos de no caer a altas horas de la madrugada. Y fíjense qué interesante es cómo te comprime esto, ¿no? A diferencia del espacio tan alto que tenemos en la planta baja, aquí la losa no debe de ser mucho más alto de 2.30. Entonces te ayuda a sentir como si estuvieras viendo una pantalla, ¿no? Una pantalla de 200 pulgadas o de 500 pulgadas. Jueguen con eso, ¿no? Jueguen cuando estén trabajando con el sol y las vistas, jueguen a comprimir quizá de alguna manera esas visuales hacia el exterior, ¿no? Enmárquenlas y protéjanse del sol. Esta es una terraza de 3 metros de ancho, o probablemente un poco más, 3.50, pero solamente así, fíjense qué a gusto, es el clima aquí adentro porque no hay sol, ¿verdad? Entonces, ese rayo que ya se está moviendo no tiene oportunidad de entrar por lo prolongado que es esa losa, ¿no? Y bueno, de este lado está el baño, ventilando hacia la restricción lateral, y aquí aparece otra habitación. Entonces, si se fijaron, había un gran vacío al centro de 3 habitaciones atrás y 2 a los costados, 5 habitaciones, y esto, jóvenes, pues se abre hacia el paisaje con un balcón. Interesante cómo emergen las piezas entre la selva. Trabajando también con la teja, sistemas de aire acondicionados que son muy importantes porque el ventilador te ayuda, pero no te quita, obviamente, la sensación de a veces que puede haber de humedad y así. Entonces, jóvenes, voy a subir acá y con esto vamos terminando el video. Muchísimas gracias por seguir este canal de arquitectura que lo que busca es ampliar los horizontes, compartir el conocimiento y regalarles cada vez más lugares exquisitos y arquitectura que los inspire. Yo soy Abraham Cotaparedes, desde la zona maya, acá en México. Saludos a todos. Esto sí me apretó. Cuando hablamos de compresión, o sea, miren cómo está tocando mi brazo y a mi mano le quedan 10 centímetros. Entonces, eso te dice que este espacio mide, no sé, 60 o menos. Solamente se los quería compartir. Ese que debió que va a ser salón de juegos. Ajá. Y va a tener su cava con su mesotota. Ah. Y ahí Aquí estamos descendiendo hacia el sótano. Debajo, fíjense esto, ¿no? Estamos viendo el paño del agua. De repente estamos en un acuario. Buenísimo. la mitad es una cava. Ajá. Y la mitad va a ser salón de juegos nada más. ¿La mitad te refieres a esto? Sí, o sea, esta mitad Ajá. va a ping pong. Y allá va a tener esa mesa grande
con un proyector y baja una pantalla en la noche, pones peliculita y todo, y todo ese va a ser un mueble de cava. Ok. Entonces aquí vienes con los cuates. A gusto. Y este baño es, mira, este es muy padre porque Sí. ese lo hicimos a base de tres capas de cristal templado con Centriglass como refuerzo. 3 capas de cristal, o sea, son tres vidrios. Sí, porque si lo hacíamos de otro material transparente, Ajá. se raya mucho y aparte sale carísimo. El Ok. acrílico sale carísimo. Sí te Y se creo. raya mucho y entonces se puede limpiar y todo. De repente se le pega un poco la dureza y también vuelve a ser la misma piedra maya. Sí, es lo que noté. Yo pensaba que era el mármol, pero no, es la piedra maya. Es la misma crema maya. ¿Y cómo lo impermeabilizas? Porque aquí el tema del impermeabilizante, digo, ya lo debes de tener dominado, pero... No, lo único que hicimos fue, hicimos un impermeabilizante sobre la alberca y luego la aplanamos y sobre eso pusimos la crema maya. Ha funcionado porque no lo habíamos hecho en ninguna obra, Ajá. pero si ves el tono azul que tiene el agua, pues está maravilloso. Es maravilloso. Sí. Entonces parece uno, pero son 3. Son 3. ¡Qué locura! Y llevan un refuerzo Centriglass que le llaman, Ajá. de 1.5 milímetros cada refuerzo. 2 refuerzos, 3 cristales. Y este patiecito inglés está de lujo, ¿no? Este es un regaluz. Este nos encanta. Tiene ventilación, tiene una ventana ahí que permite la ventilación. No, con razón. Sí. Tienes vidrio arriba y la ventilación en un costado. Esa es una idea muy valiosa, jóvenes, para que la guarden, porque eso te da pues la sensación de estar Y el cristal en el de exterior, está pero protegido. A la altura de la barra, o sea que Ajá. puedes poner un buffet ahí encima. Ah, ok. Porque a la hora de la comida ya ese lugar te proyecta sombra y puedes poner ahí un buffet ahí para comer y todo. Claro. ¿Y aquí tienes una salida de agua? Tengo un cárcamo de rebombeo. Ajá. Porque en caso de que se llegue a inundar Ya entendí. Más bien este es para acá, no es de que cuando vienen salga. los huracanes, el mar sube muchísimo. Ajá. Entonces hay posibilidades de que permee un poco el agua. Ajá. Y ya lo metes ahí. Oh, Acá tenemos un baño que le llamamos de visitas. Tú puedes llegar aquí, tienes un baño completo y tienes un área que a futuro va a ser un vaporcito. Pero ahorita puedes llegar aquí, vamos a poner los colgadores, dejas tu mochila y ya no tienes que andar entrando a la casa. claro. Y si Aquí. estás nadando y quieres hacer pipí, por lo que sea, te vienes para acá. Te vienes para también, acá. si terminas de nadar y te quieres bañar y cambiar, aquí lo puedes hacer. Lo haces todo aquí abajo. Sí. Ya no tienes que cruzar, no tienes que ir hasta arriba para ir al baño, pues. Está. Y tampoco tienes que entrar al toilet. Claro. Porque te matas ahí con el mármol pulido. Pulido. ¿no? Entonces, quiero al baño, vienes acá. Claro. Y tiene un carcamito ahí También para sacar todo. Sí. Porque está Una más bomba abajo. maceradora. De sólidos. Sí. Oh. Ajá. Metimos esa arena de relleno, esa arena de relleno, que es arena de calica. Y después sobre la arena de relleno ya tiramos la arena original, que esta arena es la original de Puerto Aventuras. Es arena de playa. Entonces todo el frente tiene o sea, el Infinity vuelca el agua sobre todo, lo que escurre el agua sobre todo, lo toma otra vez el sistema de rebombeo y la regresa, ¿ok? Ahí sí se nos está manchando un poco, ¿ya viste? Ajá. Esta mancha, Azulosa. sí, todavía no sabemos por qué, pero la vamos a trabajar. Mira, hace como estalactitas, ¿ya viste? Ajá. Sí, minerales ahí. ¿Cuánto tenemos de frente? Como 25 metros. 25. Es que yo había contado 12 que me habías dicho. Sí. No, pero hasta acá, como 25. El terreno sigue abriendo. Interesante cómo los distintos materiales, ¿verdad? Sí. De repente aquí lo hacen el muro de piedra. Sí. Esto No, es y además blanco, un una poco más piedra, mediterráneo. Yo la vi demasiado rústica, ya cuando la vi terminada me gustó. Sí, está Se muy ve- bien. Se ve padre. Está muy bien. Sí, esa casa está interesante. Hay que entrar. ¿Podremos Sí, entrar? Ahorita hablo con mi amigo para que ahorita después... La palapa me gustó, ¿eh? Esa madera también. ¿Esa madera Esa está casa trabajada? Esa casa está increíble, ¿eh? La madera la trabajan y luego la dejan como teca, que se asolee y todo. Déjame hablar con mi cuate a ver si está. Perfecto. Y por este lado, jóvenes,
mis queridos amantes de la arquitectura, porque ustedes no son arquitectos ni estudiantes, ustedes son amantes de la arquitectura, como yo. Y amar la arquitectura es amar la naturaleza también, porque la arquitectura es naturaleza. Y los mayas amaban la naturaleza. Y aquí, como perdido en la nada, entre estas piedras está este observatorio. En mis conferencias, la conferencia del muro pantalla y la arquitectura introspectiva, en la primera parte le llamo yo el contexto mesoamericano y explicamos la influencia que tiene en la arquitectura contemporánea esa arquitectura vernácula mesoamericana, de leyes fundamentales, como el futuro primitivo lo dice, ¿no? El futuro está basado en lo esencial, y esta cajita me encanta porque la arquitectura maya tiene sus elementos característicos, ¿no? Como esos relieves, esos cortes en el antepecho, el lleno sobre el vacío, ¿no? Aquí en el canal, en nuestra arquitectura, porque es de todo el equipo. Saludos a todo el equipo de Cota Pérez Arquitectos. Sin ustedes todo esto que estamos viviendo no sería posible. Saludos a mi querida Marce, a mi querido Alexis, Leo, Sebastián, Raúl, a todos y a todos los que han estado en algún momento. Y esa cajita, el lleno sobre el vacío, es de las cosas que más nos interesa, ¿no? Que predomine siempre el muro. Y en esa cajita predomina el muro. Esa sustracción está muy controlada, muy cuidada en toda esa masa. Vamos a acercarnos un poco más. Estamos en el 2021. Esperemos que la pandemia ya vaya para afuera, jóvenes. Las vacunas están salvando la vida del mundo. Entonces, bueno, del mundo de los humanos. Y si tienen oportunidad, vacúnense, por favor. Se los recomiendo. Vacúnense. Esto es un dintel de piedra. Cota conoce la arquitectura maya. ¿Y qué creen? Es una caja. ¡Oh! O sea, no eran muy altos, ¿no? Esta puerta tiene 1,60 m de altura. Y bueno, si aquí no están haciendo rituales, en este momento voy a pasar. Arco Maya, jóvenes. No lo sé, vean qué belleza la cubierta, ¿no? Cómo van colocando las piedras. O sea, el arco maya es una bóveda, fíjense. En la definición de arquitectura estereotómica de Campo Baeza habla de que proviene de la palabra estéreos, que significa sólido. Dice que la historia de la humanidad fundamentalmente está constituida en arquitectura estereotómica de muros de mampostería, en donde para cerrar un sistema constructivo de muros se complementa con unas cubiertas. Entonces las cubiertas pueden ser de muchos tipos: bóvedas de cañón, ¿no? Arcos. Y esto es una cubierta que está trabajando, fíjense, con estos elementos horizontales que están soportando los esfuerzos de estas cubiertas inclinadas. Entonces el arco maya tiene esta solución, pues obviamente muy lógica. El lleno sobre el vacío, ventilaciones cruzadas. Me recuerdan las aperturas de Ronchamp. Por favor, unas bonitas imágenes de Ronchamp, con esos huecos con profundidad. Una grieta después de 500 años no está mal. Y bueno, jóvenes, para mí es un privilegio estar acá. Por favor, un día que la vida me lleve a Egipto y les comparto el interior de una pirámide. Que me lleve a Irak, que me lleve a Jerusalén, que me lleve a todos lados. Un saludo a ti que estás a punto de estudiar arquitectura y estás pensando dedicarte a esto toda tu vida.
Siempre aprende del pasado para forjar tu futuro. Yo soy Cota Paredes. ¡Adelante! ¡Adelante!